Muy buen día tengan todos ustedes, estimados oyentes. Le habla el alumno Mascoveto Jonathan, perteneciente a la Universidad Rómulo Gallegos, extensión Calabozo, del segundo año de Derecho, sección 5. La presente es para realizar un video con motivo de exposición de un tema de la unidad curricular de Derecho Penal 1, que trata de la vigencia temporal o de la validez temporal de la ley penal en Venezuela. El término de la vigencia de la validez penal en Venezuela ha llevado a través del tiempo a determinar una problemática existencial que han creado bajo las aplicaciones de diferentes doctrinas como parámetros universales, constitucionales y legales para su aplicación. Ok, no está de más decir que la ley penal es por excelencia la encargada de establecer penas, valga la redundancia, de sujetos, individuos que transgredan la ley, cometiendo hechos punibles que sean tipificados en la misma bajo su validez, como lo sean delitos o faltas. Para su aplicación de la vigencia hay que tener en cuenta dos estudios muy importantes para ello. Esto quiere decir que tenemos que tener en claro la vigencia y la derogación de estas leyes. Ok, en la aplicación de la vigencia de la ley penal no es más que cuando esta ley entra en vigencia, publicada en Gaceta Oficial para su obligación o obligatoriedad de cumplir con todos los parámetros establecidos en ella como ciudadano. Ok. No está de más decir de que esta aplicación busca determinar con exactitud de que todos los hechos cometidos de parte de los sujetos en conflicto sean bajo la vigencia de esta ley en publicación. Ok. Vale determinar que es muy importante tener en cuenta desde el principio de su publicación en Gaceta Oficial o desde cuando la ley especifica dentro de su contenido que es el tiempo que se va a formular, que se va a aplicar esta ley. ¿Ok? En regla general, establece que la ley va a ser aplicada por el principio de irretroactividad de la ley y con la excepción de la retroactividad de la ley penal cuando ésta favorezca al reo. Es decir, para tener un poco más claro que es una irretroactividad y una retroactividad. Cuando hablamos del término irretroactividad, esto nos lleva a pensar de que una ley que entra en vigencia el día de hoy, supongamos un ejemplo, no puede bajo ninguna circunstancia, violando los preceptos constitucionales establecidos en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que está prohibido la aplicación de la ley penal a sanciones ejecutadas a individuos que hayan transgredido, que hayan realizado hechos punibles antes de su publicación, ¿ok? Salvo la excepción de retroactividad de la ley penal, cuando es más favorable. Cuando hablamos de retroactividad de la ley penal, nos conlleva a que la ley que entra en vigencia el día de hoy puede juzgar hechos que ocurrieron en el pasado cuando esta ley de hoy no existía. ¿Ok?
Entonces, en el derecho venezolano, en el artículo número 1 del Código Civil venezolano, establece que es obligatoria la ley desde su publicación en Gaceta Oficial. ¿Ok? Todos sabemos que una ley es un acto de carácter general y vinculante sancionado por el órgano creador, que es la Asamblea Nacional, y es de obligatorio cumplimiento. ¿Ok? La entrada en vigencia de esta ley penal lo especifica, lo establece nuestra Carta Magna en el artículo 215 y 216. El 215 establece de que la ley entrará en vigencia una vez publicada en Gaceta Oficial con el correspondiente cúmplice de la República Bolivariana de Venezuela. Si coordinamos estos artículos número 1 del Código Civil venezolano y el artículo 215 y 216 de nuestra Constitución, encontramos de que la ley al publicarse es obligatoria. Vale destacar de que esto formula un vacatio legis, que lo que quiere decir esto es que desde el momento en que se publica en Gaceta Oficial la ley penal, hasta donde esta misma ley, dentro de su contenido, establece el momento en que va a entrar en vigencia. Esto crea un vacatio legis. ¿Por qué? Porque no se va a aplicar la nueva ley que entra en publicación hasta tanto no entre en vigencia de acuerdo a lo establecido en la misma. Es decir, que si hoy 17 de marzo entra en vigencia una ley y la misma establece que será ejecutada, o valga la redundancia, se le dará el cúmplice y el ejecútese 15 días posteriores. Esto quiere decir que hay que esperar esos 15 días para que esta ley sancione los actos cometidos bajo su vigencia. Con respecto a los tratados, acuerdos o convenios internacionales, esto lo regula el artículo 217 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando el Estado venezolano celebre algunos tratados, acuerdos o convenios internacionales, quedará a discreción del Ejecutivo Nacional la promulgación de esta, basándose en los usos internacionales o, muy bien, el beneficio de la República. ¿Sí? Ok, pasamos a el otro estudio para la validez temporal, que sería la derogación. Ok, hay que tener en cuenta, una vez ya sabiendo la entrada en vigencia de la ley penal venezolana u otras leyes que entren en vigencia para su correcta aplicación. Ok, pasamos a la derogación. La derogación no es más que el acto de reemplazar una ley que entra, del acto de reemplazar una ley anterior por una ley que se está entrando en vigencia en la actualidad. El artículo número 7 del Código Civil venezolano establece que las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes. Por otra parte, el artículo 218 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las leyes serán derogadas por otras leyes, y salvo establecimientos o parámetros establecidos en la misma ley. También existe la abrogación de la ley. En Venezuela, en nuestro ordenamiento jurídico actual, la derogación se ve de una manera expresa, tácita, total o parcial.
Cuando hablamos de una derogación expresa es cuando la misma ley que está siendo publicada en la actualidad tiene en su contenido normativo que será derogada una disposición anterior. Y la derogación tácita o automática es cuando la nueva ley que entra en vigencia se publica sin contenido expreso, valga la redundancia, de que no deroga una ley anterior, sino que esta, por el contenido íntegro que viene a entrar en vigencia, se encuentra en contraposición a la ley anterior. Un ejemplo, imaginémonos la pirámide de Kelsen. Si imaginamos la pirámide de Kelsen, nos orientamos rápidamente en la estructura sistemática y jerárquica de esta pirámide de Kelsen. Un ejemplo de la derogación expresa. Acá arriba tenemos la Constitución y debajo de ella las leyes derivativas. ¿Ok? En unas leyes derivativas con el mismo rango, ¿ok?, y entra en vigencia una ley que expresa en su contenido que será derogada una ley. Esta deja de ser aplicada y rige el criterio que allí especifica. Esto también puede ser una norma de carácter superior que deroga en su contenido también una norma de carácter inferior. Y la tácita, podemos dar un ejemplo más claro de la Constitución del 99, abrogó totalmente la Constitución del 61. Esto quiere decir de que automáticamente deroga, sin tener contenido expreso en ella, deroga las otras leyes derivativas y en esencia esta Constitución. Las derogaciones pueden ser total, pueden ser parcial, pueden ser total cuando una ley que entra en vigencia sustituye completamente toda la ley anterior, y es parcial cuando se publica una ley que se especifica en texto normativo que la ley anterior solo serán modificados algunos artículos. Cabe resaltar que también existe la abrogación en nuestro ordenamiento jurídico venezolano, establecido en el artículo 74 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que esto es, como lo dije antes, una abrogación es la derogación total de una ley. Estimados amigos, espero que este video les haya servido de utilidad y les doy las gracias por su atención.